Cuando hablamos de defraudar, estamos hablando del síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude. Síndrome es un conjunto de características, ¿no? Y se trata de un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas que tienen logros son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen triunfos suelen decir, bueno, no es para tanto, tuve suerte, porque tienen una tendencia marcada a minimizar y a subestimar el éxito. Entonces, pese a que puedan tener capacidades laborales, no están convencidos de merecerlo. Tienen una inseguridad crónica. Cuando alguien los halaga, los reconoce simplemente, les molesta, se ruborizan, sienten que son unos estafadores, pero que pronto las personas se van a dar cuenta de en realidad lo incapaces que son. Digamos, es una situación muy difícil para vivir, muy frecuente. Esto fue reconocido y estudiado a partir de 1978, que se describe también como una sensación de estar estafando al otro, de ser falso, siendo que no lo son. O sea, que eso va a ser descubierto, de que les da miedo, que si les salió bien algo, la próxima vez le va a salir mal. Entonces es una especie de pesadilla viviente la que tienen, ya sea en el campo profesional, social o familiar. Ejemplos muy clásicos de los familiares, bueno, jamás voy a cocinar como mi mamá o como mi suegra, o nunca voy a llegar a la altura de mi padre, lo he defraudado, no hice lo que él recorrió. Esos disparadores son ejemplos de la persona que padece este síndrome del fraude. ¿Qué se puede hacer para romper este ciclo que desde luego se caracteriza por un tremendo negativismo? No se cree y no le cree a los otros. No lo cree a los otros, entonces viven como atrapados en esa situación. Difícilmente van a atribuirse algo, siempre lo minimizan, no es para tanto. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Hay situaciones muy prácticas que son más bien de la conducta, antes de entrar en terrenos más profundos, que podríamos decir del inconsciente, que sería, por supuesto, enfrentar el problema. Enfrentar el problema nos va a permitir ver qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos, porque una de las características del impostor es como que se siente tan incapaz y tan poco merecedor, por ejemplo, del trabajo nuevo que consiguió con las entrevistas, con el currículum, que lo evita, no va, no asiste. Lo mismo puede pasar con una situación de examen. Digamos, siente que tiene muchas debilidades y lo lleva a un proceso de postergación, una postergación emocional. En Europa, aproximadamente 7 de cada 10 personas lo han sufrido en algún momento de sus vidas. Digo momento porque no es una vez, es durante un periodo. No obstante, hay personas que se les va la vida con esa característica de apropiarse poco de sus talentos y por lo tanto con mucha dificultad para disfrutar. Sería la contraparte de la soberbia. El soberbio, si tiene 10, muestra 100 y además hace alarde de sus dones. El que tiene el síndrome del impostor puede tener 100 y muestra 10, porque siente que no se lo merece. Desde otra mirada podríamos decir que se trata de una especie de modestia patológica, porque ser modesto, no andar, digamos, promocionándose por doquier, en exageración, está bueno. Pero que nunca, pero nunca se reconozca que tiene habilidades y talentos, eso es una modestia patológica.
patológica. Los síntomas más característicos que tenemos en este cuadro, en este trastorno, es la constante creencia de que sus logros y éxitos no son merecidos. Por supuesto, esto implica falta de confianza, miedo permanente a que las personas se den cuenta que es él o ella son engañadores. Por supuesto, una constante inseguridad en cualquier ámbito donde tengan el problema, social, familiar, laboral. Siempre pensando en el fracaso. Me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Por supuesto, muy baja autoestima y sin razón aparente, si esto se va perpetuando en el tiempo, comienzan a aparecer ya cuadros sintomáticos más severos, vinculados a la ansiedad, a la tristeza y sobre todo a la desesperanza, que es un sentimiento muy poderoso que aniquila las energías y el sistema inmunológico psíquico, la desesperanza. Después puede complicarse, por supuesto, con lo físico. Entonces, digamos que es un cuadro en el que está muy presente el miedo, pero un miedo ya de índole irracional. Algunos son miedos fundamentados, podemos tener miedo, bueno, sea la pandemia, a la inseguridad, a la violencia, pero hay miedos que son completamente irracionales, que se tienen aún habiendo verificado en su vida que lo que han hecho está bien y que les ha salido como pensaban y que los proyectos son coherentes con sus posibilidades. Aún así hay un grado de miedo irracional que inhabilita a estas personas a avanzar en su camino. Entonces, es un cuadro que se trabaja poco, pero que sucede mucho. Por eso yo quería traerlo y si tenemos un par de minutitos, si vos querés hacerme alguna pregunta, Guilo, alguna reflexión sobre esto que estoy planteando. Sí, porque me quedan algunas dudas, porque bueno, existe el modesto por antonomasia, modesto, que es por su forma que la lindás con la timidez, y está el falso modesto, que está en las antípodas con respecto a este tema. Yo lo veo por ahí en algunos casos en que grandes bochos no demuestran que son grandes bochos, por ejemplo, porque en su forma de vestir, en su forma de ser, en su forma de expresarse, que te lleva a decir, este es un bocho en serio, cuando lo ves a la persona, en persona, digo yo. Y está el otro, el falso modesto, que, viste, como decís vos, se mató para hacer eso, para hablar en público, por un evento, por lo que sea, y cuando lo van a felicitar, y no es para tanto, y la verdad se mató para hacer eso. Bueno, ¿Me sí, explico más o menos? sí, creo que vos estás haciendo una equivalencia entre lo que vos llamas falso modesto, modestia a lo que yo nomino modestia patológica, Sí. que es una persona que no puede apropiarse de sus logros, no lo dice para hacerse el modesto. El modesto patológico no cree en él. Ajá. Saca buenas notas, la gente le dice, che, pero mirá qué capaz que sos, otra vez te fue bien. No lo cree, tiene una inseguridad básica tan Ajá. terrible que esto, por supuesto, si nos adentramos más en los terrenos del origen, tiene que ver con padres que nunca valoraron los logros. Claro, ajá. Claro, Que entonces nunca lo lleva valoraron. no se queda conforme con eso, sino que después va a redoblar, ¿no? Claro, quiere más, Claro. casi llegando al fanatismo de la perfección. Ajá. Entonces es una vida muy difícil, pobrecitos, muy difícil. ¿Y Porque cómo es esa persona? Bueno, estamos hablando de logros laborales o profesionales en la familia. y en la familia puede pasar lo mismo, porque como se siente que no es capaz, puede llegar inclusive a someterse
cuando le dicen algo, cuando lo desvalorizan, porque él siente que no se merece nada bueno. Puede replicar ese mismo modelo. Pueden ser personas capaces, equilibradas, pero tienen ese miedo de fallar, ese miedo de estafar, que entonces le dan como el lugar del cetro siempre al otro, al compañero, a la pareja, al jefe, al colega. Es una situación de mucha desdicha que padecen estas personas y que no tienen conciencia, porque como nacieron así prácticamente desde que son chiquitos, o se encontraron con situaciones de envidia porque tenían, por así decir, desde pequeño brillo propio, y entonces gente que estaba al lado trataba de opacar eso, entonces fue socavando la autoestima al tal punto que se convencieron que si hay algún logro favorable no se lo merecen porque el papá lo criticó, la mamá lo criticó, la familia, los hermanos, los amigos lo envidiaron, entonces él no es merecedor. Y quedan detenidos muchos de ellos en una cosa así, aunque hagan una evolución laboral, académica, económica. Hay un núcleo que queda detenido y no les permite disfrutar de sus logros.